auditorio. Como siempre, Ernesto, agradecidos por esta apertura y sobre todo después de que este tema del aumento, esta propuesta de aumento, incremento a la tarifa del agua, obviamente pues ha estado en debate, discusión a través de redes sociales, a través de mesas también de diálogo, como la que tuvieron precisamente la semana pasada, Ernesto, con el director de Agua Hermosillo. Tenemos entendido que tuvieron un acercamiento con ellos, ¿no? Así es, sin duda, Edgar, un tema complejo, un tema en donde definitivamente la ciudadanía tiene una voz importante en términos de la reacción que genera este tipo de medidas, y justamente por eso en Hermosillo, como vamos tratando de entender un poco más y tener mayor información sobre los elementos, los argumentos que están llevando a considerar este aumento de la tarifa por parte de las autoridades, es que realizamos un encuentro de diálogo el pasado viernes, en donde nos acompañó Renato Ulloa, director general de Agua de Hermosillo, y tuvo el propósito de tener un intercambio de información y perspectivas sobre las principales decisiones que se están tomando en general en la ciudad por parte del organismo operador de agua, cómo se está gestionando el recurso hídrico, incluyendo particularmente este tema que es el de coyuntura, que tiene que ver con el aumento a la tarifa del agua. Uh-huh. ¿Qué se vio, Ernesto? Y sobre todo, ¿qué postura tuvo Hermosillo sobre este tema? Y si hay alguna postura al respecto por parte de Hermosillo, ¿cómo vamos? Claro, Edgar. Iniciar comentando que Renato Ulloa expuso una diversidad de datos e indicadores en donde él mencionaba el auditorio. Estaba compuesto por poco más de 70 personas entre organizaciones, representantes de organizaciones de la sociedad civil, especialistas, representantes de cámaras empresariales, entre otros, miembros de la sociedad civil organizada, y Renato presentaba datos, indicadores en donde él expresaba que Agua de Hermosillo, y se podía ver con esos datos, pues tiene niveles muy bajos de eficiencia y que está en una etapa de insolvencia financiera. Nos mencionaba que prácticamente los egresos del organismo operador son mayores que los ingresos por un monto promedio de 40 millones de pesos mensuales. Y entre los factores que él destacaba que explican esta situación, pues destacó el tema de la falta de micromedición, que solamente el 44% de los hogares cuenta con un medidor. Entonces, muchas veces se cobra menos de lo que realmente están utilizando hogares y negocios en la ciudad. El tema del costo de la energía eléctrica y la deuda por derechos de aprovechamiento que vienen arrastrando pasivos, han venido afectando la liquidez del organismo operador, y que es lo que llevó a proponer este ajuste de la tarifa, un incremento del 10%. Particularmente justo por este escenario financiero de corto plazo que coloca al organismo en una condición muy comprometida. Mencionaba que no hay recurso para pagar aguinaldos, que no hay recurso para comprar insumos. Entonces, una situación de números rojos que se presentaba, y bueno, algunos especialistas tuvieron intervención, particularmente especialistas que nos acompañan en una mesa que nosotros articulamos para el análisis de agua. Y, por ejemplo, el doctor Nicolás Pineda, que es el coordinador de este espacio, mencionaba que la situación crítica del organismo operador pues se deriva de aspectos ya arraigados de manera institucional en el organismo operador que inducen a su mal desempeño, como son la rotación de directores, la designación y remoción de personal por criterios políticos, que se usa el organismo por criterios políticos, la falta de sistema de información para los ciudadanos saber cómo se maneja el organismo, pero también que se premie la eficiencia o que se sancione las malas gestiones o las malas decisiones por parte de los directivos. Y en ese sentido, otros especialistas comentaron que es importante romper este círculo vicioso de usar como botín político de agencia de colocaciones del organismo operador. Expusieron que desde el análisis de ese grupo, es decir, desde la perspectiva de los investigadores, ven el incremento como necesario, pero que no necesariamente va a resolver los problemas de fondo, porque estos tienen que ver con mejorar sustancialmente la gestión técnica y comercial, dar mayor transparencia y rendición de cuentas, tener un servicio profesional de carrera, también mayor representatividad de los
órganos colegiados como son la Junta de Gobierno y el Consejo Consultivo, entre otros aspectos que expusieron. Y finalmente, Edgar, para responder al tema de la postura de la organización, definitivamente pues nosotros como Hermosillo ¿Cómo Vamos? Articulamos una red muy amplia de organizaciones ciudadanas, de especialistas y de otros actores sociales relevantes en los temas de la ciudad, y la verdad es que no hay un consenso. Hay organizaciones y especialistas que, como te mencionaba, ven como necesaria esto, pero que los problemas de fondo van en otra dirección, y definitivamente hay otras organizaciones que se expresan abiertamente en contra de este aumento. Uh-huh. Lo que nosotros definimos como organizaciones, tenemos claro que queremos un organismo operador eficiente, transparente, que garantice el abasto y la distribución de agua en la ciudad. Y finalmente pues creemos que colectivamente como comunidad tenemos que discutir cómo logramos eso, que es lo que estamos tratando de facilitar como promoviendo este tipo de diálogos. Ernesto, de hecho ustedes, de esta mesa que nos comentas en Hermosillo ¿Cómo Vamos? Hace meses ya habían hecho un llamado formal para profesionalizar, Agua de Hermosillo, ¿no? Daban unos datos interesantes ahí, referente también a la eficiencia general del organismo, que pues ha bajado en los años, los datos que tú ya conoces muy bien. Y me interesa saber si con esta reunión y con los últimos informes que se han dado, comprobaron eso que ustedes ya habían analizado. Por ejemplo, en cuestión de datos exactos de los porcentajes que ya habían manejado, ¿vieron una situación mejor o peor de la que ustedes ya tenían analizada? ¿Cómo estuvo ese proceso? No, definitivamente se confirma el análisis. El organismo operador está en una situación muy crítica en términos de su eficiencia, en términos de su liquidez. El organismo en los últimos años, y esto es consecuencia de malas decisiones históricas. Es muy difícil atribuírselo a un solo trienio, pero desafortunadamente como comunidad, porque ese organismo es de todos los hermosillenses, pues hemos llegado a este punto en donde la información técnica que se presenta pues sí nos hace ver y nos corrobora que el escenario es muy difícil. El organismo tiene niveles muy bajos de eficiencia, pero cada vez produce más agua, pero cada vez factura menos y por lo tanto cobra menos. Cada vez hay más fugas, cada vez hay menos hogares con medidores, que eso también es un tema muy importante. El tema de la cartera vencida, que también es un tema que ahí se tocó, pues se mencionaba que tiene que ver con elementos en donde hay deudores que se han acumulado por mucho tiempo, pero también hay organismos públicos, dependencias gubernamentales, planteles educativos que tienen mucho sin pagar agua. Es una complejidad que justamente nos permite corroborar la complejidad del escenario que está enfrentando el organismo operador. Y en ese sentido, pues como te mencionaba, los especialistas, algunos especialistas pues coinciden, bueno, ante este escenario financiero, pareciera que el tema del ajuste de la tarifa es necesario, pero coinciden en que los problemas de fondo van más allá de eso y que es prioritario atenderlos, porque si no, a la vuelta de la esquina vamos a estar igual, se van a seguir planteando ajustes tarifarios y el organismo va a seguir con, digamos, este pobre nivel de desempeño. Sí, y ahorita mencionábamos un término, Ernesto, muy válido, el asunto de un círculo vicioso, ¿no? Porque mucha gente, y dentro de la argumentativa que tiene mucha gente en torno a no subir la tarifa, es que no hay precisamente argumento suficiente para ello. Es decir, dice, está el servicio muy mal, también que mejor le cobren a quien realmente tiene deudas muy fuertes, que en muchas ocasiones mencionabas muy bien, comercios, también incluso familias y demás aquí de nuestra ciudad, y hay otros que mencionan es que no tenemos el servicio que se merece el ciudadano porque no se ha ajustado esta tarifa en base a lo que ha venido incrementándose también en nuestro país los precios y demás insumos. Es decir, al final de cuentas estamos en este círculo que debe de romperse en algún momento, ¿no? Y eso yo creo que es la pregunta principal, Edgar. Tú lo planteas muy bien. ¿Cuándo iniciar? Por un lado es totalmente entendible esta ausencia de confianza por parte de los ciudadanos como para respaldar este tipo de medidas fuertes que pegan en el bolsillo
los hermosillenses. Te doy 2 datos muy rápidos. Sí. Nosotros en nuestras mediciones recurrentemente, un poco más de la mitad de los hermosillenses, 55%, considera que el gobierno municipal comete muchos actos de corrupción, y 7 de cada 10 hermosillenses considera que es poco o nada transparente en su gestión y en la toma de decisiones. Entonces, la transparencia, el evitar la corrupción, tener un gobierno profesional con información y que rinda cuentas, abona la construcción de confianza. Entonces, esa es una parte primordial en la ecuación, generar confianza a los ciudadanos de que se están tomando las decisiones adecuadas. Pero por otro lado, justamente el organismo está en una situación tan difícil que para resolver algunas problemáticas de corto plazo, por ejemplo el tema de la medición, el tema de arreglar la ruptura de tuberías, tachar, se nos comentaba que se les dificulta hasta regresar y tapar cuando van y hacen algún arreglo. Entonces se pone por delante justamente que esa falta de liquidez es la que limita en muchos aspectos. Uh-huh. Algo que sí podemos ir concluyendo es que si la ciudadanía pone de su parte en este tema y transita este ajuste tarifario, de una u otra manera se tienen que atender los problemas de fondo, porque si no, vamos a seguir en ese círculo vicioso. Completamente, no vamos a salir precisamente de él. Y la idea, Ernesto, es de que esto se pueda socializar, debatir, discutir la medida de lo posible antes de aprobarse el presupuesto de egresos del próximo año y de ingresos del próximo año 2022, que todavía, adicional de autorizarse en Cabildo, tiene que pasar todavía en el Congreso del Estado, ¿no? Así es, como bien lo mencionas, todavía viene una etapa de discusión. Nosotros vamos a estar tratando de subir información que permita a los hermosillenses entender más esta situación, reconociendo que las organizaciones, los usuarios, los empresarios y todos los actores sociales pues tendrán perspectivas diferentes sobre esta medida. Sin embargo, nosotros queremos facilitar la información que nos permita comprender en dónde estamos en términos de la gestión del agua, y lo que sí te digo es que nosotros no vamos a quitar el dedo del renglón de que se tomen las decisiones de fondo para que el organismo operador recobre sus niveles de eficiencia y que nos ayuden a tener certeza sobre uno de los principales retos, como es el agua. Si no resolvemos este problema, la viabilidad y el futuro de la ciudad están muy comprometidos, y que no se va a arreglar solamente con ajustes tarifarios. Exactamente, y estamos muy pendientes, Ernesto, de estos datos, cifras y la realidad que hay en el organismo operador que van ustedes a estar compartiendo a través de sus redes sociales y de todo lo que es esta plataforma que tienen a través de Hermosillo Cómo Vamos. Ernesto, te mando un abrazo, muchas gracias por estos minutos. Al contrario, Edgar, un saludo a ti, a todo el equipo y a todo el auditorio. Muchas gracias por el espacio. Al contrario, gracias a Ernesto Urbina, director de Hermosillo Cómo Vamos. Sígalo a través de redes sociales, toda una plataforma muy interesante, importante y sobre todo datos muy puntuales. Y una de las mesas también de búsqueda de soluciones que hicieron ahí en Hermosillo Cómo Vamos, como siempre con temas muy puntuales en la campaña, recordarás, Mayra. Uno era uno de los temas principales, la Sauceda, recordarás, el rescate, temas de seguridad y demás. Y un tema muy importante que realizaron mesas con especialistas y demás, y que planteaban algunas propuestas de soluciones reales, era con el tema del agua. Entonces vamos a estar muy pendientes de lo que den a conocer a través de Hermosillo Cómo Vamos.